Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Trías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este episodio de Diario de Mantrailing. El tema del que voy a hablar ahora es un tema que ha surgido porque he recibido esta pregunta o este comentario a través de distintas personas, ¿no? que tienen aparentemente el mismo problema, ¿no? Y, y es un tema curioso que, claro, para mí no supone un problema realmente, pero que veo que lo es. Entonces voy a comentar el que creo yo que pasa. Consiste en la duda de qué pasa si cuando hemos trazado un trail, el figurante se ha ido, hay otra persona que pasa por encima de nuestro trail, lo cruza y nuestro perro, en lugar de seguir el trail de la persona que estaba siguiendo, cambia y se va a seguir el trail de la persona que ha cruzado el trail, ¿no? Y esto es un tema que para mí no es relevante porque no suele pasar cuando entrenamos, ya explicaré el por qué, pero bueno, que sí que pasa y creo que es interesante comentarlo aquí. Bien, yo creo que lo que pasa en este caso, bueno, son muchas cosas, ¿no? Que se entremezclan. Una es que la mayor parte de esta gente, bueno, toda la gente con la que yo he hablado de este tema, entrenan en entornos rurales, en entornos de césped, de hierba, etcétera, etcétera. En entornos muy limpios, donde no hay contaminación de ninguna otra persona. De hecho, hay mucha gente que preserva los espacios y cada perro, tiene asignada una zona, digamos, con lo que en el punto donde va a empezar el perro solamente hay un rastro del figurante y ya está, todo se mantiene muy limpio, ¿no? Para la idea detrás de eso es hacer que el perro lo tenga todo muy fácil, ¿no? Solamente hay un trail, no hay nada más, o sea que perfecto. Bueno, perfecto al principio, posiblemente sí, pero luego esto nos va a dar problemas. ¿Qué pasa? Que el perro aprende a seguir el rastro que hay. Normalmente, pues es bastante fresco, a veces luego tienen más antigüedad, pero es un único rastro el que hay, ¿no? Fijaros que estoy hablando de rastro, porque ¿qué pasa cuando entrenamos en entornos rurales, sobre todo cuando se empieza a crear este hábito? Es que el perro en entorno rural, en césped, etcétera, se apoya mucho en el rompimiento del terreno, en la rotura del terreno que se mezcla con olor humano, ¿no? Se mezcla el olor de la vegetación con el olor humano y el perro aprende a seguirlos los dos. Lo que pasa es que am, el olor humano tiende a desaparecer un poco antes o a ser un poco menos relevante para el perro y el olor del rompimiento del terreno es el que tiene un poco más de relevancia. Con lo que si el perro se topa entre un rompimiento del terreno más fresco, el perro cambia. Porque la naturaleza del perro está a seguir trails frescos, claro, porque un trail antiguo significa que la presa, digamos, que estaba el perro cazando o siguiendo, pues está muy lejos. Si os fijáis, cuando un perro está cazando, bueno, no sé, la mayor parte de vosotros seguro que nunca lo habéis visto, pero bueno, un perro cuando caza está siguiendo un conejo y si se cruza un conejo por delante, va a cambiar de conejo. No le importa, él va a olor genérico de conejo, ¿no? Porque si este es más fresco, está más cerca. Simplemente es esto, ¿no? Y entonces él tiene más posibilidades de encontrar ese conejo. Lo que le tenemos que enseñar nosotros en mantrailing a nuestro perro es a seguir el trail de una persona en concreto y además ser fiel a ese trail, ¿no? Lo que decimos que no abandone ese trail por otros trails que pueden haber cruzado y que sean más frescos. El perro tiene que entender que solamente ese trail es el que le va a dar, el que le va a llevar al figurante, que es el que le va a entregar el premio, ¿vale? ¿Qué pasa cuando entrenamos más en rastro? Que al final, y además, otra cosa, mucha gente que entrena de esta manera no tiene figurante delante motivando al perro al inicio, con lo cual el perro no tiene una imagen visual junto con olfativa, digamos, ni una creación de una emoción de interés por seguir ese rastro, ¿vale? O seguir a esa persona, ¿no? O rastro o trail. Entonces se le da un artículo de olor, a veces ni siquiera se le presta mucha atención al artículo de olor, pero se le pone sobre las pisadas y en la dirección de las pisadas. Entonces el perro sigue las pisadas, si rompe unas más frescas, sigue las frescas, ¿vale? Entonces no ha entendido el perro
que tiene que trabajar con el olor de referencia. Esto es lo que en detección llaman el match to sample. Es decir, tienes que seguir el olor que corresponde al artículo de olor, ¿no? Como el perro de detección tiene que encontrar marihuana o lo que se le haya enseñado que tiene que seguir, ¿no? Y tiene que indicarnos dónde está. El perro de Mantaling le decimos, este es el olor que tienes que seguir, que está en este artículo de olor, que es tu olor de referencia, sigue el olor de esta persona, si lo encuentras, sigue el trail, y si encuentras uno más fresco de este mismo olor, cambias, si no, no, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que el perro de rastro de la policía no necesita casi ni artículo de olor porque simplemente acordonan la zona y el perro va a buscar el trail más fresco, ¿vale? Esto es una cosa que por lógica el perro sabe hacer, ya lo hemos comentado, ¿no? El perro sabe seguir trails frescos, pues sigue el trail más fresco que es el del delincuente, ¿no? Eso lo puedes hacer, puede hacerlo la policía, si acordona bien la zona y no nadie que haya pisado antes creando un trail más fresco, digamos, o puedes hacerlo, no sé, en otras circunstancias. Seguramente los que cazan cazadores furtivos por África también con esto les basta porque van al punto y el último trail es el del malo, y si no es el malo es un compinche del malo que estaba allí con él y estaban todos huyendo juntos, ¿no? Entonces, no tiene tanta relevancia el artículo de olor, pero en búsqueda y rescate, cuando las activaciones son más tarde, son pasadas 4, 5, 6 horas, 12 horas, 24 horas, y ha pisado un montón de gente en la zona, lo que no puedes permitirte es que el perro no preste atención al artículo de olor, no le dé importancia y se vaya a seguir un trail fresco, ¿vale? Eso es una cosa que deberíamos evitar. Entonces, yo siempre le digo a la gente que va a ir a operativos que nunca hagan estos ejercicios de empezar desde un punto sin artículo de olor, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco peligroso. Es un poco peligroso darle permiso al perro a seguir el trail más fresco que hay en su punto de inicio, ¿vale? Aunque no sea el del artículo de olor. Esto es muy delicado, muy delicado. Entonces, si lo hacemos por diversión, podemos hacer todo lo que queramos. Si tenemos un objetivo operativo, pensemos bien qué queremos en nuestro futuro para evitar trabajar algo que vaya en contra de lo que queremos, ¿vale? Si somos policías y vamos a ir a trails muy frescos, es posible que el artículo de olor no sea relevante para nosotros, aunque yo diría que vale la pena entrenarlo siempre. Pero bueno, eso ya os digo, esto viene más inspirado en el rastro. El rastro de la policía es un rastro fresco, solamente hay ese rastro porque es el del malote que se ha escapado. O si hay más rastros, incluso se le señala en el suelo dónde está el punto este y se va, se manda al perro a que vaya, ¿no? Y el perro va, sigue ese trail más fresco. Esto, de hecho, en el libro del método Kocher también hay un capítulo dedicado a, como él también se refiere al entrenamiento de perros policías, explica estas dos cosas. Cómo entrenar a un perro a que siga el olor más fresco en una zona de inicio, sin artículo de olor. Conoces la zona pero no sabes hacia dónde ha ido. Y otra manera es cómo entrenar al perro a seguir un trail sin artículo de olor cuando conoces el punto de la vía de salida de la persona. Son dos maneras de entrenar a seguir trails, el trail más fresco de la zona sin que tengamos artículo de olor. Y se puede hacer, ¿eh? Yo lo he hecho con gente que no va a ir a operativos reales y está súper guay hacerlo, es muy divertido. Pero si un día tenéis que ir a búsquedas o está en vuestro futuro o tenéis una ilusión, estas cosas no las hagáis, ¿vale? Porque os van a perjudicar a la larga, porque el perro va a ir a una búsqueda, el trail de la persona tendrá 12 horas de antigüedad y le darás a oler el artículo de olor, que ya ese es otro tema, porque el artículo de olor puede estar contaminado y eso ya crea confusión por sí mismo. Basta que el perro, por eliminación, si le cuesta mucho encontrar el trail de la persona porque está muy mezclado con otros trails y se le hace un lío, es posible que por de eliminación te vaya a buscar uno más fresco, te vaya a seguir uno más fresco, ¿vale? Entonces, si esto pasa, que evidentemente puede pasar porque son perros, es tarea del guía darse cuenta de decir, ostras, me parece que mi perro está siguiendo uno de los que está buscando, ¿vale? Y entonces ese trail darlo por no válido, no trasladar esa información al jefe del operativo si no estamos seguros de que ha estado siguiendo a la persona o ha estado siguiendo pues, a un policía, a un familiar, a la madre o al padre de la víctima que están también buscando por la zona, ¿no? Entonces, bueno, pero el tema del artículo de olor contaminado es otro tema que ya hablaremos. Pero bueno, la cuestión aquí es qué nos pasa si el perro cambia de pisadas, ¿no? Y esto es una cosa que os digo que pasa en los perros que trabajan muy orientados al suelo y
a los que no tienen muy claro que tienen que seguir un olor de referencia en concreto. Simplemente siguen el olor humano y pisadas. Esto no es una cosa que yo me haya inventado, ¿eh? Todo esto que os explico es una cosa que primero tiene lógica, tiene lógica, tiene lógica, eso es sin duda, pero además que libros tan conocidos como Scent and the Scenting Dog de William Sirotuk, que es un librito pequeñito muy interesante, por desgracia está solo en inglés, mm, ya se habla de esto y es del año 70, 71. Entonces, él allí habla de esta dificultad del perro de rastro, o sea, de poder cambiar de pisadas, ¿no? Y a lo mejor el guía no darse ni cuenta de que ha cambiado de pisadas, ¿no? Entonces, mm, no es una cosa que sea un hecho y que no se puede entrenar, se puede entrenar sin duda y hay que entrenarlo, ¿no? Esta variable hay que incorporarla en nuestros entrenamientos para ver qué hace el perro. Pero es una cosa que, en mi opinión, si trabajas de una manera distinta desde el inicio, puedes evitarla. Porque nosotros, por ejemplo, no es por tirarme yo flores, es porque nosotros entrenamos de esta manera desde siempre. Siempre trabajamos con contaminación de olor de las personas que estamos en la zona. Los que estamos entrenando, somos un grupito y vamos cruzando nuestros trails y lo hacemos a posta para trabajar la discriminación olfativa, para enseñarle al perro que solo el trail más fresco de la persona tiene premio, los demás no, porque la persona ya allí ya no es relevante, ya no está, ¿vale? Solamente el trail más fresco trae la recompensa que le entregará al figurante. Y eso se lo entrenamos desde el principio, como también le entrenamos a tomar el olor del artículo de olor desde el principio. Desde el primer día vamos a usar una palabra, un huele, y vamos a coger el artículo con la mano y se lo pondremos cerca, sin ponérselo enganchado a la nariz, que no es necesario, ¿eh? Pero se lo ponemos cerca o se lo señalaremos con un target en el suelo, con la mano, diciéndole, huele, o sea, y sigue, y trabaja, ¿no? Entonces, siempre hacemos una correlación. De hecho, cuando hacemos los primeros tries, digamos, ya lo incorporamos esto. Cuando hacemos intensities, que el perro ve al figurante, el figurante le motiva, lo que hacemos para empezar a dar relevancia al artículo de olor, que cobre importancia este artículo de olor, es que cuando el figurante le está mostrando la comida, al alejarse, tira el artículo de olor en el suelo y se aleja. Entonces el perro mira el artículo de olor porque piensa, ostras, le ha caído algo de comida o le ha caído algo a este. Entonces, cuando el perro mira, nosotros felicitamos al perro, muy bien, porque le estamos construyendo la importancia del artículo de olor, ¿no? Que corresponde a la persona que tenemos que seguir, ¿vale? Y esto lo hacemos ya desde el principio, ya te digo, aunque el perro no lo necesite porque la persona le ha motivado y el perro sabe de sobras quién es porque la huele allí delante toda entera, creamos esta memoria muscular en el perro, ¿no? Este patrón de comportamientos, esta secuencia, ¿no? Tengo un artículo delante que corresponde a mi figurante, tengo que encontrar el trail de este figurante que me dará mi comida, ¿vale? Esta es la secuencia, ¿no? Y la construimos desde el principio para que luego todo sea mucho más fácil. Si tenemos que empezar todo muy neutro y muy limpio y luego vamos empezando a meter contaminación y problemas, quizás le estamos complicando la vida al perro y simplemente le estamos alargando todo el proceso de entrenamiento, mucho. Nosotros lo que hacemos es, a diferencia quizás de otras maneras de trabajar que trabajan en todo muy limpio, trails más largos, nosotros contaminamos las zonas de nuestros distintos trails, pero los hacemos más cortos, ¿vale? Trabajamos con una elevada motivación para que el perro tenga ganas de seguir a esa persona, ¿vale? Y discrimine los otros olores y reciba el premio inmediatamente. Le estamos construyendo poco a poco esta idea, ¿no? En la cabeza, sigue la persona del artículo de olor, sigue el trail más fresco de esa persona y darás con tu premio y te lo entregarán, ¿vale? Entonces, yo creo que por eso nosotros no tenemos demasiado este problema. El otro día, en un curso de Mantrailing, bueno, una de las ediciones que estoy haciendo ahora, que gente que ya están acabando, hicimos la prueba, hicimos este ejercicio y fue súper interesante. Pedimos, además éramos todos entre el grupito, que los perros se conocen mucho entre ellos, ¿eh? Lo que hicimos fue, el figurante trazó un trail y se esperó al final del trail. Luego pedimos a compañeros que están haciendo el curso que cruzaran el trail en perpendicular con un perro. Dijimos, venga, vamos a hacerlo con un perro. Y luego hicimos, en otros casos, que la persona fuese sin perro, ¿vale? Pero todos tenían al mínimo una persona con perro y luego otros tenían una segunda persona sin perro. Es decir, dos trails cruzaban el trail, digamos, del figurante. Y fue súper interesante porque era una zona también de tierra, todo así más
sí, no se puede decir hierba porque no había hierba, estamos en Lleida, aquí no hay hierba, hay hierbajos y tierra. Pues bueno, estábamos en una zona así un poco abierta, no soplaba el viento, cosa que era ideal. El sitio era muy interesante para ver esto, ¿no? Pues los perros, algunos más, otros menos, mostraban cierto interés en el punto en que había cruzado la otra persona con el perro. Lógicamente, pues es un compañero de clase y el perro es un compañero de clase, que se conocen entre ellos, entonces un interés y el perro hacía un negativo y volvía hacia el trail. O sea que perfecto. Ya sabéis que nosotros en mantrailing no pedimos la perfección, no pedimos que el perro siga el huella a huella. El perro sigue olor, entonces el perro tiene que moverse de acuerdo con la estela de olor, ¿no? Pues vimos eso, mostraron un interés, pero siguieron el trail que correspondía al figurante, ¿vale? O sea que fue genial. Sí que tuvimos muy en cuenta que el artículo de olor fuese súper limpio, en este caso solamente contaminado por el figurante bueno, porque claro, si estuviera contaminado por los dos figurantes, si el perro encuentra un trail más fresco de una persona que ha tocado el artículo, pues también es lícito que lo siga, obviamente. Entonces, en ese caso, el ejercicio sí que vigilamos mucho esto, ¿eh? Que estuviera el trail muy limpio y en bolsa, en una bolsa hermética, para que estuviéramos seguros que tenía solamente el olor del figurante. Pero ya os digo, no tuvimos este problema porque entrenamos esta contaminación de olor, con trails que pasan encima de nuestro trail, ¿vale? Lo que pasa es que como queríamos asegurarnos, lo que hicimos fue montar un ejercicio aposta, ¿vale? Cuando tengáis dudas de si vuestro perro tiene un problema, si tienes dudas, por ejemplo, no sé si mi perro sigue eso, sigue el trail que le hemos dado o corta si hay uno más fresco. Bueno, o no sé yo si mi perro sigue otros perros, ¿no? Esto a veces cuando entrenas en un grupo o en un grupo de búsqueda y rescate, que ahí tienes varios perros de mantrailing que, por ejemplo, trabajan uno detrás de otro, sí que es importante que de vez en cuando vayas asegurándote de que el perro no sigue a otros perros del grupo, ¿no? Por ver qué han hecho ellos, no simplemente que siga el olor de referencia y ya está, si es que lo encuentra. Entonces, pues estas dudas que tengáis, o estas preguntas que os surgen, montad un trail, pensad cómo puedo yo, en un escenario más o menos controlado, comprobar qué hace mi perro, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos nosotros el otro día. Teníamos esta duda y dijimos, vamos a comprobarlo. Montamos un trail, un ejercicio aposta para comprobar esto. Y bueno, el resultado fue muy interesante, fue muy satisfactorio por nuestra parte. Lo que podemos hacer es, dentro de unos meses, volver a hacer este mismo ejercicio. Es decir, que el hecho de que hagamos un ejercicio, un trail, para comprobar algo un día no significa que no lo hagamos nunca más, ¿vale? Porque los perros también fluctúan, su motivación fluctúa, igual que las personas, obviamente. Entonces, lo que podemos hacer es planteamos este ejercicio y dentro de un tiempo, si nos lo apuntamos en nuestro cuaderno de entrenamiento, pues podemos volver a entrenarlo otro día, ¿no? Este mismo componente, a ver qué pasa si el perro, si seguimos confiando en que el perro, pues no cambia de trail, no sigue a perros, en este caso, en estos ejemplos, ¿vale? O sea que, bueno, hay maneras de entrenarlo, pero yo, la manera que tengo yo es nunca entrenar demasiado limpio todo, nunca todo muy aséptico. Yo, cuando rebajo criterios, si aumento las distracciones o la contaminación de olores que le van a causar un problema al perro, lo que bajo es la longitud del trail, ¿me entendéis? Ya sabéis que yo trabajo mucho de esta manera, ¿no? Intentando siempre equilibrar las dificultades que presento al perro en cada trail para que mi objetivo concreto de ese trail sea más o menos fácil de conseguir con el perro, ¿no? Que no quiero que el perro se me abrume y le haga todo muy difícil. Si yo le planteo un ejercicio largo, con contaminación de olor, con no sé cuántos trails que cruzan el trail, le estoy complicando la vida al perro. Entonces, tengo que evaluar primero en qué fase de entrenamiento está mi perro y qué necesito yo planificar en ese trail para que mi perro tenga éxito, ¿vale? Ya sabéis que ese es el enfoque que tengo yo siempre y la manera que tengo yo de entrenar, ¿vale? Es importante, estos son detalles que a lo mejor, ya digo, no os paráis a pensar, pero a la larga os van a causar problemas. Si siempre entrenáis en hierba, en bosque, siempre limpio, está guay, ¿vale? Está bien, es muy divertido y los perros suelen tener éxito, ¿no? Si les gusta seguir el trail, pues suelen tener éxito. Porque claro, solo hay un trail. No le quito mérito, ¿eh? No le quito mérito, porque esto ya es muy difícil, ¿eh? Tener un perro suficientemente motivado para que siga un trail a una distancia larga. Porque en el monte también hay distracciones, hay animales selváticos, hay distracciones, hay otras cosas, ¿no? Pero yo os animo a que enseguida, y sobre todo cuando el perro es más joven o más fresco en mantrailing, perdón,
metedle cosas, porque tiene la mente más abierta a aprender. En mi experiencia me dice que si yo, por ejemplo, estoy, no es mi caso, pero estoy un año trabajando en rural, cuando vayamos a urbano le va a explotar la cabeza al perro, le va a explotar la cabeza directamente. Vamos a tener que hacerlo muy progresivamente porque es que se va a volver loco. Entonces, claro, luego depende un poco del objetivo de cada binomio, ¿eh? Si vuestro objetivo es ir a búsquedas solamente en entornos rurales, en bosques y así, pues entrenad solamente eso, evidentemente, ¿no? Pero bueno, si sois un grupo operativo que vais a búsquedas en una zona o donde os puede pasar que tengáis que ir primero a trails que son antiguos, ¿no? Personas que se han perdido hace horas, y en entornos que pueden ser rurales, semirurales, etcétera, metedle ya estas cosas al perro desde el principio. Metedselas ya, haced las trails más cortos, etcétera, pero cuanto antes le pongáis estas cosas mejor, porque si el perro se acostumbra a estar un año o así en zonas que son tan limpias, buah, le va a explotar la cabeza. Es como los cambios de superficie. Si siempre entrenáis en tierra o en hierba y de repente un día os vais ay, perdona, a un semiurbano, hay gente que va luego a polígonos y cosas así, que además las calles están muy abiertas, como haga viento, vuestro perro se vuelve loco. Porque si se apoyaba mínimamente en la rotura del terreno, y ya no hay rotura del terreno, porque la rotura en urbano, que también la hay, pero es tan mínima la capa de rotura, de polvo que se rompe al pisar el asfalto o el cemento, es tan pequeña esa capa que le va a costar más al perro. Claro que en asfalto también hay rendijas en el asfalto donde hay partículas de olor depositadas, claro. Alerta porque en cemento menos, el cemento es más liso, ¿eh? Pero bueno, que le va a costar más la transición, sin duda. Mi consejo es, con tiento y sin pasaros, metedle dificultades o cosas distintas a los perros en cuanto podáis. En cuanto sepan seguir un trail, mm, empezad a hacer estas cosas, porque un perro más limpio, más fresco, sin tantas cosas metidas en la cabeza, es más fácil que se adapte a los cambios rápidamente o a las novedades, ¿vale? Yo lo tengo esto comprobadísimo. Un ejemplo ya para acabar, que no me quiero alargar, cuando hacemos el figurante caminando, por ejemplo, que es también un ejercicio muy interesante, ¿no? Por si vais a búsquedas y la gente pues, que tiene Alzheimer o demencia, pues camina y la encontráis caminando, el perro tiene que poder marcaros que es esa persona, o incluso a nivel policial, una persona puede huir de un sitio y meterse entre la multitud a caminar. El perro tiene que saber marcar a una persona que está caminando, que está en movimiento, pues si tardamos mucho en hacerlo, al perro le explota la cabeza al principio porque dice, no, no, las personas que yo busco siempre están quietas. Entonces tenemos que romper un esquema que le hemos construido durante mucho tiempo, ¿no? Durante años haciendo figurantes siempre estáticos, ¿no? Arriba, abajo, escondidos, pero siempre quietos. Entonces, cuando yo tengo un binomio que empieza, a la que el perro ya sabe seguir un trailo así, le pongo ya el figurante caminando y el perro no tiene ningún problema en absoluto, porque no hemos creado un patrón de comportamiento fijo, unas secuencias en la cabeza del perro que son siempre las mismas, ¿no? Sino que ya le estamos metiendo variedades desde el principio. Por eso yo sé que meterle muchas variaciones al perro en los entrenamientos es lo que va mejor para abrirle la mente enseguida, ¿no? A todas las posibilidades de olfativas, ¿no? Que se pueda encontrar. Ya os digo, con tiento y con cariño, sin pasarnos, pero poquito a poquito esto es lo que yo os animaría a hacer. Pues nada, me ha quedado un podcast, un capítulo muy intenso, me parece, pero bueno, es un tema que creo que puede interesar a muchísima gente. Pues nada, aquí os lo dejo y nada, si tenéis dudas ya sabéis que podéis contactar conmigo y si tenéis sugerencias para temas de este tipo, o dudas que os hayan surgido en los entrenamientos, pues decídmelo también y los podemos compartir juntos aquí, así aprende todo el mundo. Pues nada más, muchas gracias y hasta el próximo.